le ha hecho sentir que es un todo con ella. Cuando nace ya sabe que no es un todo con ella, pero se consuela con la idea de que si no es un todo con ella, ella es de él. Él es de ella. Y entonces aquí aparece un momento muy interesante en lo que se da lo que algunos autores, el primero de ellos un psicoanalista ya hace como un montón de años, Jacques Lacan, denominó la función paterna. ¿Y qué es lo que hace la función paterna? La función paterna lo que viene a decir es al bebé, a la bebé, mire, desengáñese, aquí estoy yo para cumplir una tarea. Esa función paterna, interesantemente, no tiene que cumplirla necesariamente un varón, porque a veces del varón no sabemos mayor cosa, ¿aló? O nunca estuvo. Y esa función paterna que viene a decir, no, usted y su mamá no son todo lo que existe, sino que yo estoy presente, a veces la cumple una abuelita, un tío. De ahí que en las parejas homosexuales, en las parejas lésbicas, se insiste que una mujer puede cumplir la función paterna y atinadamente. Pero bueno, ¿qué tiene que decir la Sagrada Escritura sobre la función paterna? ¿Se meterá en ese tema? ¿Vendrá a decirnos de alguna forma, de alguna manera puntual, específica, qué es lo que viene a hacer ese otro, al que hemos llamado papá? ¿Qué es lo que viene a hacer en ese vínculo? ¿Qué le toca hacer? Vamos a la próxima, por favor. Mire, aquí me voy a meter en un terreno muy resbaladizo porque el especialista es José, pero algo le he aprendido. Fíjese que en las escrituras que están escritas en griego koiné, en griego común y corriente, un lenguaje muy rico y lleno de alcances, resulta que habían varios términos para denominar una palabra nuestra en castellano. Nosotros tenemos la palabra padre, ellos tenían varias. Entonces, cuando nos acercamos al texto, vemos que algunas palabras distintas se tuvieron que traducir como padre. Esta es la versión Reina Valera, por si acaso. En 2 Corintios 12:14, Pablo dice, y yo no voy a ser gravoso, no les voy a hacer una carga. Yo no ando buscando lo de ustedes, sino que los ando buscando a ustedes. Pero vea lo que dice, porque no deben atesorar los hijos para los góneus, para los engendradores, sino los engendradores, los góneus, para los hijos. Y nosotros lo tradujimos padre. ¿Lo tradujimos, es lo mismo, ustedes entienden. Lo traducimos padres. Pero de alguna manera aquí se señala que hay un tipo de papá que es un góneus. Y esto lo vemos mucho en nuestro contexto. Aquel que depositó, ¿verdad? Que depositó el espermatozoide, pero si te vi ni me acuerdo. De él no se volvió a saber nada. Tanto así que en Costa Rica hay una fundación que se dedica a buscar estos doncitos para ver si pagan la pensión. Se llama, un nombre muy simbólico, paloma voladora. Vea lo que son las cosas. Pero lo cierto es que queda claro que hay un padre en castellano que era un gonius en griego y que solamente había sido un engendrador. ¿Sí me explico? Y hay otras cuantas palabras que vale la pena conocerlas. La otra es esta. Ahora viene Pablo y dice en Romanos, ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Se acuerda de Abraham? Nuestro padre según la carne. Y entonces cualquiera diría, pero a mí no me dan los números. A mí no me dan los números porque resulta que Abraham, sabemos que fue papá de Isaac y que estuvo ahí haciendo sus cosas con Sara y todo eso, pero lo que sí tenemos claro es que no fue el papá de Pablo. Lo que sí fue es el propator, el antecesor. Entonces aquí venimos y nosotros en castellano traducimos propator, antecesor por padre, alguien que estuvo antes de y que me dejó un legado que pudo tener que ver con un apellido y que eso explica que yo sea Rosales, un legado que pudo tener que ver con unos 4 o 5, con una finca,
que pudo tener que ver, vaya usted a saber con qué cosas. Pero en realidad, cuando yo recuerdo más eso que el vínculo como tal. Ya dijimos que tenemos un papá que puede ser Goneus, otro que puede ser Propator, un papá que pudo ser engendrador, otro que pudo ser antecesor. Y aquí aparece otra palabra también igualmente interesante desde mi perspectiva. En el Nuevo Testamento, Mateo dice lo siguiente: le basta al discípulo ser como su maestro, y le basta al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, pisuicas, a los de su casa les van a llamar parecido. Usted no ha visto que en algunas zonas nuestras hablan de los fulano, los gavetas, le decían a unos de mi barrio. Y ¿recuerda usted alguna familia así que por denominación le llamaran? No. ¿Cómo eran? Los gordos, los candazos, y siga por allá. Entonces, aquí lo que viene a decir Mateo es lo siguiente: le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Pero este vínculo, siervo-señor, si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más llamarán a su casa? Y la frase, porque era una frase, una palabra compuesta, que nosotros traducimos padre de familia, parece que en griego lo que decía es oikodespotes, que es una palabra compuesta por dos, oiko y déspotes, no sé si es déspotes o despotes. Oikodéspotes es compuesta, oiko casa y déspotes tirano de. Y puede haber de verdad un papá que creyó que su único rol era el ser el jefe de la casa, el que manda aquí, el que hizo el corte, diría Lacan, y el que hace saber que la autoridad es suya. Queda una pregunta abierta para interrogarnos sobre cuál rol jugamos nosotros como papá. ¿Fuimos el Goneus, el engendrador? ¿Fuimos el Propator, el antecesor? ¿Fuimos el oikodéspotes, el jefe de la casa? ¿O tuvimos una perspectiva más rica y más amplia? Y aquí vamos a ir a otro texto bíblico antes de entrar en materia. Juan 1, 12 al 13. Y vea qué interesante, porque dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Padre, dicen algunas traducciones modernas. Pero en esta traducción dice hijos de Dios. Y en el lenguaje griego lo que decía era hijos del pater. Y aquí pater viene a significar uno que nutre, uno que protege, uno que sustenta. E incluye los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del pater. Hay un involucramiento desde antes de, un deseo, un compromiso. Pero vemos otro texto en la misma línea. Y aquí está Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica en un momento muy importante para él. Y describe de una manera muy específica lo que es, según la Escritura, un padre pater. El padre pater es así, dice: antes fuimos tiernos. Y esta palabra es importante, muy importante. Yo he dicho que a la sociedad de hoy no le falta amor, le falta ternura. Y dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura y lo reitera a sus propios hijos. Ayúdenme, ¿qué es una nodriza? Sí, exacto. La nodriza es una cuidadora profesional de niños, una persona que se ha especializado ciertamente en atender las necesidades específicas de los más pequeños, tiene una serie de habilidades, de destrezas, de talentos en esa área. Pero cuando Pablo dice el padre pater, ¿cómo es desde su perspectiva? Es tan tierno como la cuidadora de niños profesionales, pero no cuando está cuidando los niños de otros, sino cuando está cuidando los propios.
¿Cómo esperaría usted que una cuidadora de niños, de niñas profesional cuide sus propios hijos? Bueno, con toda la especialidad que tiene que ver con su oficio, pero un poco más allá. Y eso es lo que señala Pablo. Dice, tan grande es el afecto comprometido, el afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La siguiente, por favor. Porque os acordáis, hermanos, hermanas, de nuestro trabajo y fatiga, porque eso es ser tata, no es fácil. No, el que me diga no es sencillo. Si estamos realmente comprometidos. Y es un oficio que permanece en el tiempo con distintos matices, pero permanece. De nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso, a ninguno de vosotros os predicábamos el Evangelio. Y ustedes también son testigos de cuán santa, justa e irreprensible nos comportábamos con los creyentes, así como también saben de qué manera, como el pater con sus hijos, les jalábamos el aire cuando tenía que ser necesario. En términos generales, en términos amplios, y si ustedes me dicen, bueno, pero ese tema de la función paterna desde la perspectiva psicológica, desde la lógica bíblica, ok, todo está muy bonito, pero ¿cómo lo aterrizamos hoy, en el aquí y en el ahora? Yo creo que es una moneda, una faceta que tiene dos caras, como casi todo en la vida. Por un lado está el cariño, está el afecto, está el cuidado, está la ternura, que históricamente se le ha asignado de una forma muy específica a la mamá, por lo menos en la sociedad patriarcal. Se ha ido diluyendo la idea y la hemos ido revisando y ahora sabemos que nos toca de lo uno y de lo otro, a ella o a él, a ella o a ella, a él o a él, como sea la cosa. Pero lo cierto es que esa parte de la ternura es fundamental, es importante. Pero ¿cómo se concreta? ¿Cómo se aterriza? Yo suelo insistir que en cualquier vínculo lo primero es el respeto y después el amor, porque usted no puede amar a alguien que no respeta. Yo puedo respetar a alguien que no amo, pero no puedo amar a alguien que no respeto. Y es que en el vínculo paterno tiene que haber necesariamente respeto. Canta Serrat una canción preciosa entre todas las maravillosas de él que dice, a veces los hijos se nos parecen y con eso nos dan la primera satisfacción. Pero a veces los hijos no se nos parecen. Se parecen a quien menos uno quisiera, a la suegra o al cuñado. Vea qué vida tan ingrata. Bueno, pero ¿qué culpa tiene el mocoso de parecerse a alguien de quien también tiene herencia genética? En mi familia había un infeliz, un primo, Miguelito, y yo tenía una tía que siempre me comparaba con Miguelito. Si es que Miguelito dice, una vez le llevo una nota, creo que era un 70, 80, yo orgulloso de mi nota, y a mí dice, está muy buena, dice, para ser la suya, dice, sí. No sé qué me quiso decir. Dice, para ser suya está muy bien. Dice, pero vea las notas de Miguelito. El desgraciado me hacía así. Todavía me cae mal. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que yo no tenía ese respeto que debe derivar del amor. Porque yo le voy a decir una cosa, y ahora que los chiquillos están por otro lado, no es extraño que nuestro corazón tenga cierta proclividad y cierta inclinación hacia uno de nuestros chiquillos. Por el momento en que nació, por ciertas características personales, porque su comportamiento está alineado con nuestras expectativas. Pero aquí el asunto es que ojalá nunca se entere, ¿verdad? Sí, y que nosotros hagamos ingentes esfuerzos para ver cómo logramos nivelar eso. Y que esa ternura se muestre en respeto en el trato diario. Porque a veces creemos que por ser hijos nuestros pueden ser tratados de cualquier manera.
Eso ha ido cambiando. Yo sé que ya las cosas no son así, que nos hemos ido dando cuenta, pero de vez en cuando en una que va y no, eh, que, que si a usted le ha pasado, no se vaya a ir de aquí culpado. Al mejor mono se le cae en el zapote y no se lo tome personal, pero eso es cierto. Y el problema no es que hayamos metido la pata. El problema es cuando ese meter la pata se institucionaliza y es todos los días que tratamos de cambiar comportamientos, modificar conductas a través de la crítica, el señalamiento, el juicio. Porque ahí entonces eso sí va a tener alcances complicados. Y yo creo que el respeto tiene que ver con el reconocimiento de que yo también meto la pata, de que yo también me equivoco. Siempre voy a recordar este señor había un grupo familiar, estábamos conversando, un hijo increpa al papá y el papá le dice, mira, sí, tenés toda la razón del mundo. Yo cometí ese error y a mí me maravilló porque por lo general los padres no cometen errores. Dígale usted a su mamá, ¿se acuerda mi mamá cómo usted me fajeaba? Yo a vos nunca. Hay una cosa rarísima, los padres, las madres pierden la memoria en un momento dado de su vida y ellos jamás nos dieron un chancletazo. Pero bueno, este padre evolucionado le dice al hijo, sí papito, sí es cierto, yo a vos te traté de una manera indebida y lo hice porque no era la persona que soy hoy. No tenía la información. Estaba lleno de expectativas, lleno de cosas. Me quería comer el mundo y en algún momento hasta me estorbabas. Pero te pido perdón y hoy quiero que me dejes tratarte de una manera distinta. Claro, hasta yo lloré, todo el mundo lloró. Pero fue tan sanador, fue tan restaurador, porque si hay amor, tiene que haber respeto. Y ese respeto tiene distintas formas de manifestarse. Que una vez yo le comentaba a ustedes que para mí particularmente el respeto en los vínculos de familia se manifiestan muchísimo en el trato en lo cotidiano. Por favor, muchas gracias, con mucho gusto. Y todas esas cosas que pueden parecer necedades, pero que son tan importantes, tan fundamentales. Y esto, papás aquí presentes, yo creo que es determinante en las relaciones con nuestras chicas. ¿Usted no se ha preguntado a veces por qué hay tanta doñita que vive en una situación con un infeliz que no la trata debidamente? Bueno, es que qué diferencia, qué puedo ver yo de raro en el trato que él me da si a mí me trataba mi tata parecido. Y esta historia la vi en algún lado, no me pregunte dónde, pero dicen que este señor invita a su hija a comer, una niña como de 8 años, se prodiga en atenciones, otro amigo se queda viéndola y viéndolos y le dice, mira, no está muy chiquita para tanta cosa. Y él le dice, sí, está muy chiquita, pero es que quiero que aprenda temprano la diferencia entre un caballero y un patán. Muchas mujeres no hubieran aceptado ciertos tratos que los aceptan como comunes y corrientes si hubieran tenido un padre tierno, que sabía ofrecer un modelo, porque recuerde y ustedes son testigos de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportábamos nosotros con ustedes. Criar es la oportunidad de recrearse, la oportunidad de resetearse, la oportunidad de hacer un cambio, que no es sencillo, no es fácil. ¿Se acuerdan de aquel corito que decía, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo? Sí, bárbaro, qué compromiso, qué cosa más complicada. Sí, porque si papá llega y le dice al chiquito, usted tiene que comer como un caballero, pero papá come como un equino, nos fregamos. Nos fregamos. Usted tiene que hablar bonito, pero cuando papá se le van los fuses, le salen culebritas, sapitas y alacrancitos. Vamos a tener un problema ahí. Entonces, ya les digo, esto de amar no es fácil. Y por supuesto viene el tema del amor físico, ¿verdad? Del toque, del contacto humano. ¿Cómo le fue a usted? A mí no me fue muy bien al principio.
Yo recuerdo que en la familia de nosotros es de Pai Pentro, ¿verdad? Y no había mucho contacto físico, sobre todo hombre-hombre, porque era peligroso eso. Y una vez uno de mis tíos abraza a uno de mis primos y otro brinca y le dice, está abrazando el muchacho, se te va a hacer raro. Y yo no entendí que era raro, pero sí sabía o sea, que yo no quería ser raro. Y además que papá no era muy kinestésico, expresaba su amor de otras maneras. Porque a veces nosotros expresamos el amor de maneras muy raras. Papá expresaba el amor dándonos de comer. Yo les conté. Nosotros llegábamos y él decía, Tina, a mi mamá, papá murió hace 14 años, dale algo a comer. No, no, papá, no te preocupes, yo ya comí. Dice, bueno, dale café. Dice, yo no puedo beber café, papá. Dice, bueno, cómete un banano. Y ahí estaba yo comiéndome el banano para que él tuviera paz. Pero era su manera de amar. Y en la familia de nosotros, si usted llega a la casa, lo primero que algo se le ofrece, aunque sea un banano, pero algo se le va a ofrecer. Me explico. Y esto era fundamental. Pero lo cierto es de ahí que los modelos se replican y por eso hay que estar tan despabilado. Porque yo con mi hijo mayor tampoco fui muy kinestésico, muy de abrazar y de eso. Hasta que una vez, gracias a Dios, aterrizo en una comunidad cristiana que dichosamente en estos temas de relaciones, si son aterrizados y moderados, aportan grandes cosas para la vida de las familias. Y entonces llegan y están explicando que a los hijos hay que abrazarlos y que hay que darle un abrazo y que usted llega. Y dice, madre, qué vara más rara, pero bueno, vamos a probar. Ya tenía 10 años y pico el mayor de los varones. Y llego y lo abrazo. Y el pobre se queda así como lagarto enyesado, como diciendo, mae, ¿qué le pasó a mi tata, verdad? Pero viera qué buen negocio, porque a estas alturas de la mejenga, y él con casi 50, un hombrón así grandotote, si me ve 3 veces al día, 3 veces me abraza y me besa. Es que eso de que lo que se siembra se cosecha, no es vara. Y hay algo interesante que muchas veces nos toca a nosotros, los hijos, plantearle posibilidades nuevas a nuestros padres. Porque yo recuerdo que después de que yo dije, esto funciona, yo ahora voy con mi tata. Y llego y abrazo a mi tata y el pobrecito se quedó así, él era moreno, pues se quedó como blanco, ¿verdad? Y dice, ay, mi hijo se volvió gay, le gustó yo. Pero lo pudimos superar, no se preocupen. Que me gustaría, antes de dejar este punto, que es un punto fundamental, aunque ustedes se rían, decir que aquí hay una lección que yo aprendí tarde, pero funciona. Y es aquella lección del 1 a 1. Usted no sé cuántos chiquillos tiene, pero si usted sale con todos ellos, ¿sabe qué va a suceder? Van a pelear por la atención. Es que es lo más humano. Y son chiquillos bien portados, pero usted los sienta atrás en el carro o en la bicicleta y ahí ven, no, quítese, vaya, ¿por qué? No, es que aquí me siento yo, no, es que es el mío. Usted tenía el control, sí, pero yo pedía, vaya a hacer la tarea. Así son los infelices, así son. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Compitiendo por atención, nada más. Entonces, ¿qué aplica? El 1 a 1. El de cuando en cuando salir con uno, salir con otro, y llevárselo a hacer lo que sea, a cambiarle el aceite al carro, a traer no sé cuánto en la pulpería, a hacer un mandado. Y siempre voy a recordar, compartimos esto en un grupo y entonces la vez siguiente le dimos seguimiento y preguntamos cómo les fue. Y este señor viene a contarnos que lo estaba poniendo en práctica, que se había ido al supermercado con el chiquillo y entonces le dice, papito, venga, dice que su mamá quiere que le consiga un gato de papel y yo no sé dónde se encuentra eso en el supermercado y como usted siempre va con ella, usted seguro sabe. Entra al supermercado, entra el huililla volando, sale en carrera 7, 8 años y regresa con el gato de papel, ¿verdad? Le dice que es una vara bastante macabra un gato de papel, ¿verdad? Y le dice, aquí está, sí, hay métodos menos siniestros, pero dice, esto es, papá, esto es lo que la mamá quería. Y dice que él se queda viéndole y le dice, mi amor, qué dicha que vine con vos,
porque si yo hubiera venido solo, nunca lo hubiera encontrado. Salió el chiquillo ese caminando adelante. Era un Messi cuando había metido un tiro libre, ¿verdad? Pero ese 1-a-1 sí que funciona, sí que aplica. Ahora, ¿cómo hacerlo en una época tan llena de cosas, tan llena de responsabilidades, tan llena de compromisos? De ahí la maravilla de tener una agenda y tener el tiempo debidamente discriminado. Esta pareja, una pareja grande ya, estaban a punto de tirar la relación por la borda porque se estaban volviendo locos con 3 adolescentes. Usted que tiene solo uno sabe lo que le estoy hablando. Y estos tenían 3. O sea, la vida se había ensañado con ellos. Y entonces, ¿sabe qué lo salvó? Una agenda en donde había relaciones 1-a-1 y les mejoró radicalmente la relación. Sí, amor, ternura, que nunca pasa de moda, nunca es excesivo, nunca está de más. Y que tiene que ver otra vez mucho con lo que decimos, con lo que hacemos, con los espacios que damos y con cómo modelamos. Pero esto es solo una parte, ¿verdad? Y es que históricamente a los varones se nos había asignado la otra cara de la moneda y la ternura era un privilegio más bien materno, ¿verdad? Nosotros, mi tata trabajaba en telégrafo, pasaba todo el día tiqui, 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 con aquella vara enloquecedora. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá le decía, y este hizo tal cosa, y este hizo tal cosa, y este tal otra. Y mi tata se sacaba la baba, pa, nos daba un pan, nos daba... Pero yo le decía, dice, por si acaso, pa, de una vez. Y después venía mi mamá y negro, tan grosero, y dice, ¿por qué les pegaste? Yo decía, madre, ¿por qué lo carboneaste vos? Pero es que él tenía muy claro eso. O sea, la parte de la disciplina era la responsabilidad de él y la parte de la ternura era la tarea de ella. Era una posición muy maniquea, muy radical en una sociedad patriarcal que hoy la vamos trascendiendo y hoy nos vamos dando cuenta que si la bronca fue con la mamá, que la mamá la arregle. Y si fue con el tata, que él se encargue. Y uno puede dar apoyo moral. Uno puede estar ahí, pero es que de ahí una pareja de papá y mamá, o papá y papá, como sea, mamá y mamá, supone ser una pareja de adultos, en donde cada uno tiende a resolver lo suyo. ¿Sí me explico? Ahora viene la parte complicada. Dale la otra. Esto no me voy a detener ahí. La otra parte del asunto es ese tema de la disciplina. Hoy soplan buenos tiempos para los chiquillos. Soplan buenos tiempos porque hoy hemos entendido que disciplina positiva y tantos términos bonitos que se han acuñado no tienen que ver nada con el castigo físico, no tienen que ver nada con el maltrato, como me hubiera gustado a mí que esto se lo explicaran a mi abuela oportunamente. Pero no. Ella imponía disciplina con un palo huitite. Lo que pasa es que no se podía subir al palo de mango que estaba en el patio. Una de las cosas que yo todavía llego ahí por dentro y que en oportunidades me hacen reaccionar, ante las cuales, perdón, voy a asumir responsabilidad, reacciono de manera inapropiada, tienen que ver con tanto palo. ¿A cuánto me aquí del viejo palo? La vara en la corrección. Ay, Dios mío. No, y es que, perdón, voy a hacer una culpa. Hasta en las iglesias esto se fomentaba. Yo a mis hijos les di con la vara de la corrección a los varones. ¿Por qué? Porque entonces pasaban un poco de paletas y oraban por ellas, Señor, y después nos decían, vaya el garrote santificado. Y yo me acuerdo unos pulsos que yo me eché con alguien que era pastor y fue presidente del colegio de psicólogos porque él justificaba la vara de la corrección. Y dichosamente se legisló. Y hoy se sabe que si alguien comete tal atrocidad, se va a meter en problemas. Está en este judicial y va a atender el asunto, porque nada justifica el acto de violencia. Que sí, que en algún momento eso le pasa a cualquiera, pero que no se institucionalice. No podemos aceptar lo inaceptable. Ahora bien,
sigamos hablando de disciplina. Yo creo que la mayor parte del problema con la disciplina en el hogar tiene que ver con las expectativas ingenuas y grandes. O que queremos que el chiquillo de 2 se comporte como de 6, el de 6 como de 8, el de 8 como de 14, el 14 como de 16. Y entonces vivimos en déficit todo el tiempo frustrados. Yo he insistido que la mejor inversión que se puede hacer en un hogar es comprarse un librito de esos que los especialistas llaman de psicología evolutiva o de qué puede esperar uno de cada chiquillo a cada edad, para no vivir exigiendo lo que no pueden dar y para que nosotros no vivamos angustiados creyendo que tiene algo raro, que algo pasa con él. Porque hay cosas que son normales dependiendo de la edad. Un chiquillo de 2 años, de 2 años y medio, que no jode, te enfermo. Tienen que joder para que estés. ¿Me explico? Un adolescente de 12 que no flota así extrañamente en espacios liberados y que uno no sabe qué día conectarse. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que así es como son las cosas. Ahora, a mí me gustaría, en la brevedad del tiempo, proponerles que es importante que en la casa haya reglas. Es eso que llamaban exhortación y consolación. Porque si no hay reglas, sabe que hay locura. Donde no hay normas, donde no hay límites, donde no hay parámetros, hay despelote. Ahora, ¿cómo se ponen las reglas en la casa? Básicamente, para que funcionen, los adultos que conviven ahí tienen que estar de acuerdo. Porque si yo digo una cosa, la mamá dice otra, y mi suegra los descalifica a los dos, ahí los que terminan mandando son los chiquillos. Y otra pregunta que yo tengo, y si no nos podemos poner de acuerdo con otro adulto, ¿cómo pretendemos ponernos de acuerdo con un niño o con una niña? ¿Verdad que es un poco loco? Que tengo que hacer un comentario aquí, por si acá. Vea, a veces, por la vida como es, papá no vive en la casa. Ay, me recuerdo de ese desgraciado que me van a mencionar y que no se olvide. Vea, es que la tirada es esta. Yo me puedo pelear con mi expareja, pero no me puedo pelear con quien todavía es mi socio de crianza, y mucho menos descalificando. Estoy hablando de las cositas, claro, porque eso se me va a terminar volviendo en contra. Eso es como escupir para arriba, en la pura bollera acá. Y papá, ¿por qué papá tiene medio año de no venir? No sabemos. Algún día te lo voy a explicar, algún día lo puedes clarificar con él, pero de lo que sí estoy segura es que te quiero mucho, porque vos sos un niño muy pequeño. Esas cosas son asuntos de prudencia. Y repito, si usted no está con él o si usted no está con ella, que se puede dar el caso, recuerde que esa persona es socio de crianza y como tal merece tratado con respeto, con consideración. Pero vamos a lo de las reglas de nuevo. Entonces ya estamos de acuerdo los adultos, ¿verdad? Estamos de acuerdo los adultos sobre la regla. Entonces ahora viene este detalle. Esta es la regla. Esta es la regla. Pero claramente detallada. Y ahora viene el porqué de la regla. En mi época yo me preguntaba, ¿por qué? Porque a mí me da la gana, eso soy su madre. Pues madre solo hay una, me decían, gracias a Dios. Una madre solo hay una. Esta es la regla, este es el porqué de la regla y esta es la consecuencia de la regla. Y si la consecuencia de la regla se rompe, te alcanza, tiro a tiro, vez a vez, y tiende a funcionar. Es que recuerden que si no hay consecuencia no hay aprendizaje. Si la regla se rompe, la consecuencia te alcanza. Siempre. Ok. Un ejemplo. Yo lo digo una vez aquí, lo repiten. Manuelito tiene 8 años y se le metió que quiere un perrito. Porque el día que nos llevaron donde el pediatra dijo, que se meten a veces en lo que no les importa, que este chiquito se veía muy solito, que había que pedirle un hermanito.
o conseguir una mascotita. Mascotita, perrito, dos en la jauría, lo que sea necesario. Entonces de repente tiene perrito, pero arreglamos que como él iba a tener perrito, la responsabilidad de él era, antes de irse a la tía, que va aquí cada 15 donde la tía, era bañar el perrito, peinar el perrito. Una pregunta, la primera vez que va donde la tía, baña el perrito. Sí, su primera vez, sí. Está con juguete nuevo, lo baña, lo entavía, lo... La segunda vez, si es un niño sano, no. Se la juega, como nosotros los adultos, se la juega. Ah, es que tengo tos. Uy, su madre, de verdad tiene tos. Pero si se dijo que él bañaba el perrito, baña el perrito porque baña el perrito. Y si no, no va a donde la tía. Entonces, ¿qué pasa? Que la tía llama a tu mamá y tu mamá llama a la casa. Te voy a decir una cosa, vos sos un grosero y no debería ser así. A vos se te ha olvidado cómo te criamos. No, que si lo tengo muy presente. Pero no va. Aunque San Pedro baje a bañar el perrito, no va. Porque si no lo aprende. Dice, pero qué difícil, qué complicado. Claro, se necesita una inteligencia emocional, pero agarrarse los sentimientos. Yo les conté a ustedes, ya voy a terminar, ¿sí? Aquel señor que va con su chiquito, 3 y medio años, 4 años, va en el lado de la góndola del supermercado. Y del otro lado va una mamá de esas primerizas estresadas, ¿verdad? Perfeccionistas. Y ella solo oye donde del otro lado el chiquillo tira esto, bota aquello, hace un escándalo, que se oye el papá que dice, calma, Manuel. Haya reposo en tu corazón, Manuel. Respira profundo. Respira, Manuel, respira. Calma, Manuel. El chiquillo sigue botando cosas. Cuando salen al extremo de la gota, la señora dice, ay, señor, dice, mi admiración, mi respeto. Qué serenidad, qué tranquilidad, qué paz la suya. Yo ya cuando usted le hablaba al niño con tanto cariño, calma, Manuel, tranquilo, Manuel, haya reposo en tu corazón. Le dice, no, 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 es Manuel, soy yo. Estoy feliz, se llama Sergio. Muy fácil. No, no te pusiste preservativo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿usted quería? No es fácil. Pero aquí hay una palabra clave, una palabra determinante. Y es una palabra complicada. Es la palabra perseverancia. La paciencia y la perseverancia. Paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia. Y si no es hoy, será mañana. Y si usted no lo ve, algún día se dará. Que se reconoce lo que usted hizo. Pero permanezca paciente y perseverante haciendo lo que toca. Vamos a la búsqueda, por favor. Lo abordamos en términos generales como hijos. ¿Qué nos toca a nosotros? Y hay agradecer por alguna razón, por el plan perfecto de Dios. No sé, porque esta es una materia dentro de la malla curricular de la eternidad de nuestro viaje y necesitábamos tener un papá como ese. Pero agradecer, perdonar, porque perdonar a nuestro padre, perdonar a nuestros padres, déjame generalizar, es de alguna manera reconciliarse con uno mismo. Y después todo aquello que ellos no nos supieron, no nos quisieron dar, no lo tenían para darle, saber que papá Dios nos lo puede dar. Usted sabe que este punto es determinante. Usted abre el Antiguo Testamento y es, ¿verdad? Un Dios que persigue, que castiga, le manda fuego un infierno, una terror, que a sus enemigos destruyanlos. En el Antiguo Testamento hay mucha sabiduría, hay muchas enseñanzas, hay mucho rescatable, pero es el Antiguo Testamento. Está el periodo ahí intertestamentario y de repente aparece aquel joven profeta con un maravilloso discurso. Usted sabe de la fe de Jesús. Yo creo que la iglesia tiene que enfocarse más en la fe de Jesús.
también en la fe en Jesús, pero en la fe de Jesús, en lo que él decía, en lo que él enseñaba. Y aparece este joven profeta y cuando va a orar, se planta delante de Dios y dice, Abba, Padre. Y a los manes, a los religiosos de la época se le van los fuses. ¿Cómo es que este viene a decir, pues yo no sé con qué se puede comparar esa expresión, con angú, con upa, con apá? Y dice, Abba, Padre. ¿Sabe por qué? Porque en él, en su persona, venía toda la revelación del amor de Papá Dios y el ideal al que nosotros, los papás, ojalá podamos hacer.